¿Fue Jesús socialista? La respuesta es sencilla, por supuesto que no. Pero para poder argumentarlo, tendremos que definir primero qué es el socialismo y luego ver si las enseñanzas de Jesucristo son compatibles con las ideas socialistas. He notado que la mayoría de las personas no tienen en realidad un concepto claro del socialismo. En la opinión pública hay una especie de mantra que enseña que el socialismo es inherentemente bueno y en cambio que el capitalismo es malo. Cuando se solicita una definición sobre qué es el capitalismo o qué es el socialismo, las personas eluden la cuestión y satanizan el capitalismo mientras glorifican el socialismo. Pero esto es solo una falacia, porque no se trata de manifestar un posible sentimiento hacia algo, sino de describir la naturaleza de las cosas. He explicado que el capitalismo es el sistema político-económico donde las personas pueden ejercer libremente la función empresarial. Siendo así las cosas, el socialismo es lo opuesto, todo sistema organizado de agresión institucional contra el libre ejercicio de la función empresarial. Por lo tanto, ser socialista implica defender la agresión gubernamental contra la acción humana. Se hará lo que los gobernantes digan y se hará uso de la coacción contra quienes se nieguen a obedecer los mandatos, que pueden ir desde controles de precios hasta confiscaciones, impuestos, barreras de entrada a un sector o cualquier otro mecanismo que se considere necesario para lograr las metas que el gobernante se proponga. Ahora podemos relacionar las ideas socialistas con las enseñanzas de Jesucristo contenidas en los 4 evangelios. Tomemos 3 casos. El primer caso es el de la parábola de los talentos, que encontramos en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Allí Jesús refirió que había un hombre que, antes de retirarse un tiempo de su propiedad, entregó a 3 siervos 5, 2 y 1 talento respectivamente. El talento era una moneda que se utilizaba en la antigüedad. Al pasar el tiempo, el siervo que recibió 5 talentos negoció con ellos y los duplicó. E igual hizo el que recibió 2. Pero el siervo que recibió 1 talento, en vez de negociar con este, o al menos entregar el dinero a los banqueros para ganar intereses, prefirió enterrarlo y evitó ponerlo a producir. Cuando el hombre regresó a pedir cuentas, felicitó a aquellos que habían duplicado su capital, mientras que condenó a aquel que lo dejó sin producir, a quien calificó de siervo malo y negligente. ¿Qué lecciones nos deja esta parábola? Podemos observar primero que Dios quiere que trabajemos con lo que Él nos ha dado y que no permanezcamos ociosos o improductivos. Esto va directamente contra el socialismo, pues este impide los procesos productivos al establecer controles sobre la economía y además estimula la dependencia estatal y la irresponsabilidad individual con ayudas sociales. Segundo, notamos que el talento que se le dio al tercer siervo le fue quitado y entregado al que recibió los 5. Es curioso, pero esto es precisamente lo que sucede a diario en una economía de libre mercado y que conocemos como el mecanismo premio-castigo. Cuando las necesidades de los consumidores no son satisfechas por un empresario, estos lo castigan y dejan de comprarle sus productos. Y eventualmente, si sigue haciendo mal su trabajo, terminarán expulsándolo del mercado por no saber satisfacer sus necesidades. Mientras que quienes sí satisfacen a los consumidores son premiados por estos al recibir continuamente compras de sus productos y de seguir haciendo bien su trabajo, terminarán enriqueciéndose. Difícilmente puede encontrarse una analogía más precisa en la antigüedad sobre este particular mecanismo del mercado que en esta parábola. Observamos pues en este texto todo lo contrario a los principios del socialismo. El segundo caso contra la idea de que Jesús fue socialista lo extraemos de su parábola sobre la construcción de una torre. En Lucas capítulo 14, Jesús nos pregunta que quién de nosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita. El Señor alude aquí a 3 nociones. La primera, que estamos llamados a construir, a trabajar. La segunda, a la planificación en los negocios y el cálculo económico.
y la tercera al ahorro, fundamento de todo proceso de inversión. Jesús quiere mostrar que es necio todo aquel que decide emprender y no calcula antes si lo que ha ahorrado será suficiente para cubrir los costos de la iniciativa. Esto es una frontal defensa de los principios de libre ejercicio de la función empresarial que encontramos en un orden capitalista, todo lo opuesto al socialismo, donde solo se haría lo que los gobernantes establezcan sin importar ninguna consideración adicional. La tercera y última prueba que niega la afirmación de que Jesús es socialista se desprende de un análisis de su declaración: no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla, que encontramos en Mateo 5:17. En este texto, Jesús da a entender que, contrario a lo que algunos pensaban, Él apoya por completo la ley de Moisés, con lo que dejaba en claro que ésta mantenía su validez, especialmente en los 10 mandamientos. De estos, el 8º declara: no robarás. Por lo tanto, al afirmar el pleno cumplimiento de la ley, Jesús condena cualquier forma de robo y defiende la propiedad privada. Esto es importante porque el socialismo niega el derecho a la propiedad privada al sostener que la propiedad es social y que el Estado tiene el poder de confiscar los bienes a los ciudadanos, lo que no es otra cosa que legitimación del robo. De esta forma, asegurar que Jesús comulga con las ideas socialistas es un error desde todo punto de vista y no puede sostenerse cuando se realiza una adecuada interpretación bíblica. Su defensa de la propiedad privada, del ahorro y la inversión, de la responsabilidad individual, del cálculo económico y del mecanismo premio-castigo son un claro ataque a los supuestos del socialismo y más bien dan un fuerte respaldo a los principios que soportan el capitalismo. Para Verdad en Acción, Heraclio Rivera.